Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí estamos en el programa 132 con Osvaldo Di Princio. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo por Rosario? Casi tranquilo, con un casi chiquito. Bueno, acá en Brasil tampoco andamos pobres de sobresaltos. Y vamos a comenzar entonces con una noticia de acá de Brasil, con una noticia de terror. Y tiene que ver con las... ¿Cómo podemos decirlo, Osvaldo? Las pulsiones de legislador penal que tiene Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Podría ser pulsiones, ¿sí? Porque él quiere legislar acerca de todo. Ahora pretende mandar un proyecto para el Congreso para exculpar a los agricultores que disparen contra los invasores de sus tierras. Si alguien viene a invadir tu tierra y vos lo matás, vas a responder ante la justicia, pero no te van a condenar. Matamos y no pasa nada. ¿Qué te parece, Osvaldo? Pero solamente para ese tipo de acción, diríamos, no quiero ese delito porque deja ese delito, o por lo menos al no tener pena cuando quieran ocupar una tierra. Claro, exactamente, porque acá estamos ya hace bastante tiempo, Osvaldo, lo venimos comentando en este programa, dentro de la lógica binaria de gente de bien y gente del mal, ¿no? Sí, entonces esas personas no merecen vivir. Y él, como él lo dice, la propiedad privada es sagrada, por eso que cuando se le dispare a un invasor, se responderá ante la justicia, pero no se castigará por la acción. La idea, según él, es que las personas que no respetan la ley le teman a las personas de bien. Esa es la idea, y no al contrario. Como más o menos todos los discursos punitivistas que andan dando vuelta por el mundo, ¿no, Osvaldo? O sea, y en consonancia con eso, o sea, un comentarito al margen porque lo escuché hace poco, a su vez quiere terminar con los radares porque que marcan la velocidad en las rutas, porque eso impide que los brasileños puedan manejar libremente o algo así. ¿Puede ser que haya salido un dicho algo así en esta época o en estos días? Bueno, él es una persona que legisla en causa propia y ahora como él, tanto él como la esposa como los hijos, tienen muchos puntos en el carnet de conducir, porque viste que acá por cada multa, yo no sé cómo será en Argentina. Sí, en Argentina se instauró también un sistema de puntos que cuando llegaste a un cierto punto te suspenden primeramente en la cosa, hasta te la pueden llegar a retirar de acuerdo a la cantidad de faltas. Como él tiene, digamos, ya pasó los límites de los puntos permitidos, tanto él como la tercera esposa, la actual la mujer de él, como los hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, no van a poner más radares y van a sacar los radares de las principales autopistas de Brasil porque, según palabras textuales de él, se pierde el placer de manejar. Bueno, esto fue parado por la justicia, por una jueza, entonces ahora ha quedado sin efecto, pero está muy bien recordado eso, Osvaldo, porque de alguna manera nos habla de la forma de gobernar y de legislar de Jair Bolsonaro, ¿no? Claro, sí. Sus leyes diríamos que tienen un único y puntual destinatario, son todas las cosas que a Bolsonaro no le gustan. Y más o menos así, Osvaldo. Dicho de otra manera, es más o menos eso. Bueno, y esto, claro, esto que está ocurriendo ahora con esta medida de que las personas puedan defender la tierra a balazos, creando un nuevo Far West, ha sido totalmente criticado por la Comisión Pastoral de la Tierra, que está vinculada al episcopado brasileño,
porque se espera un aumento de conflictos en el campo muy, pero muy fuerte, ¿no? En fin, bueno, eso es lo que nos dice nuestro amigo Jair Bolsonaro. Que no nos deja de sorprender, todas las semanas tenemos algo nuevo para aprender, ¿no? Con las actitudes que tiene Bolsonaro. No, y después vamos a comentar más adelante, Osvaldo, otra actitud también legislativa que ha tomado, pero esta vez ya a través de decretos, pero la vamos a comentar después, que también tiene que ver con las armas. Ahora quería pasar a una noticia muy, pero muy, muy cortita, Sí. que es una pena que no la tengamos a Daniela, pero no la quería dejar pasar por alto, y que es otra noticia de terror, pero ahora de Argentina. Y tiene que ver con una jueza, la jueza María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, y a la cual le han impuesto una licencia forzosa de 90 días. ¿Por qué? Por maltratar a las víctimas de violencia de género. Con cosas como, por ejemplo, usted es tarada, vuelva con él y no moleste. Respuestas por el estilo más o menos que ha dado esta señora. Es interesante saber eso, ¿no? Que el machismo no es una cuestión biológica de hombres y de mujeres, ¿no? Sino que es una práctica social en la cual también pueden incurrir tanto los hombres como las mujeres. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, no, aparte evidentemente lo hizo con total abuso de derecho porque ella misma era la encargada de destruir los expedientes que se archivaban por renuncia no ratificada, la quemó en su propia parrilla. Como si O sea, fuera que un poco. expediente denuncia en una parrilla, o sea, que realmente es difícil de creer en esta época estas actitudes, ¿no? Pero como bien dijiste, sorprendería que sea mujer, pero evidentemente las posiciones no hacen tanto a que sea mujer o hombre, sino a ideas que culturalmente tiene cada uno, ¿no? Sí. La próxima es una adentro, una positiva, una buena noticia. Y tiene que ver con la justicia argentina que sobreseyó a Oscar Parrilli en una opereta armada por la diputada Ocaña, ¿no? Junto con D'Alessio. Sí. Y es la famosa donde aparecieron las escuchas, ¿te acordás, Osvaldo, no? Sí. Que aparecieron escuchas donde la presidenta se dirigía a Oscar Parrilli de una forma no muy amigable, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, diríamos de una manera coloquial, Sí. con algún que otro insulto, no era tampoco, no había ninguna animosidad en lo que le decía la expresidenta, era solamente... Sí, bueno, pero viste cómo de cerca nadie es normal y cuando nos ponen abajo de la lupa todo... Sí, nos deformamos. Bueno, entonces el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, uno de los más cercanos colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseído en esta causa armada por un grupo de legisladoras. Entre ellas estaba, claro, Graciela Ocaña, ¿no? Lo habían acusado de haber encubierto al narco Ibar Pérez Corradi, en la famosa causa de Ibar Pérez Corradi, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual. Y como bien dijiste, con la intervención de D'Alessio y la AFI aparentemente, ¿no? En toda aquella opereta que montaron los medios de comunicación al principio del año 2016, me acuerdo, si no me equivoco, que lo fueron a buscar y que lo andaban siguiendo en Paraguay, ¿te acordás? Y que lo ponían todo sucio y con hambre. Yo la verdad que me parecía una escena indigna del periodismo argentino, ¿no? El periodista que decía, miren, no les voy a decir nada, miren la imagen. Y ponía la imagen de una persona zaparrastrosa. Y cómo se sobredimensionó esa situación y ahora el sobreseimiento de Parrilli ha corrido la suerte de lo justo porque no ha trascendido más que en algunos medios, ¿no? E interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, porque ha pasado lo mismo con los bolsos de López, ¿no? López que había estado también dentro de la... Sí, está en el organigrama de la obra pública. Uh-huh. Y que lo encontraron queriendo ingresar en un convento con bolsos con $8 millones, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual, sí. Bueno, ¿cuántas veces pasaron esas imágenes de él en el convento, Osvaldo, en la televisión argentina? Horas y horas y horas, ¿no?
Sí, sí, pero en realidad la imagen que decían de él tirando los bolsos, esa imagen no pasó, o sea, no es si pasó o no pasó. No, no hay ninguna filmación que indique en televisión más que una reconstrucción interesada de la nata que él reconstruye lo que teóricamente había pasado, pero en realidad esas imágenes nunca se publicaron en televisión. Bien, pero ¿cuántas horas habló de este hombre? Ah, no, pero se habló, y cuando salía con el casco, cuando estaba detenido y con el chaleco antibalas, qué sé yo, ríos de tinta han corrido sobre ese tema. La semana pasada empezó el juicio oral sobre este caso y creo que no se dijo absolutamente nada en los medios hegemónicos, ¿no es verdad, Osvaldo? No, realmente tienen un tino muy propio de ellos, ¿no? Para qué nota poner y qué nota no. O sea, la imagen de lo que queremos nosotros es mucho más importante que la verdad de lo que realmente sucede, ¿no? Sí. Sí, o la reconstrucción que se hace es más importante que la propia verdad. Sí. Ahora que estás diciendo eso me acuerdo de las imágenes de la Rosadita, ¿no? La Rosadita, que era esta agencia de cambio donde se contaba dinero que supuestamente estaba relacionado con la ruta del dinero K, con la ruta del dinero de Cristina Kirchner, y se mostraba y después resultó ser absolutamente nada que ver ni con el gobierno de Cristina Kirchner, ni con el gobierno, ni con nada, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y no sé si te acordás, también otra reconstrucción que hicieron sobre la famosa bóveda que se hizo en un programa acá en la Argentina, otro es el mismo programa de la Nata que acostumbra a hacer esas reconstrucciones, donde se muestra la bóveda, todo algo que nunca apreció. Se dice cosas que nunca pasaron y esa reconstrucción hace que la gente piense que en realidad estuvieron y cuando vino la justicia o vino la gendarmería por envío de la justicia, aquello para hacer esas investigaciones, eso pasó y en realidad no pasaba, era solamente esta pseudo reconstrucción. Bien, vamos a escuchar una canción, Osvaldo. Dale, vamos. Bueno, ya que vamos a escuchar entonces a Águila Especial y un tema de La Máquina de Hacer Pájaro que se llama Hipercandombe. Dale, vamos.
Bueno, y seguimos ahora con el programa y vamos a hablar de algunas coincidencias que tenemos aquí en Brasil y en Argentina, Osvaldo. Sí. Y en este caso, digamos, la víctima es la educación superior, ¿no, Osvaldo? Sí. Tanto en Argentina como en Brasil hay un gran recorte presupuestario para la educación superior. En Argentina comenzó, creo que con no darle dinero, recortar, digamos, el presupuesto del CONICET y no seguir con el compromiso de que haya un ingreso acorde a las necesidades del país como estaba programado. Y eso significó grandes huelgas de los investigadores. Escuchaba en estos días, porque bueno, después una cuestión media local, diríamos, acá en la Argentina, que una científica apareció en un programa de estos, ¿Quién quiere ser millonario? Y contó que lo hacía porque se había quedado sin dinero para seguir investigando, una mujer que tenía varios doctorados hechos en Berkeley, y ahí salió el tema y dicen que del 2015 al 2019 bajó el 60% el presupuesto en ciencia y tecnología, con el agravante que habla el 60% en pesos, o sea, que lo cual decía que la mayor complicación, entre otras, de que no podía pagar, no se pueden comprar los reactivos o las cosas que vienen del exterior porque el dólar aumenta. O sea, esa caída que hay acá en la investigación se multiplica porque aparte el dólar de valer 14 pesos pasó a valer casi 50, lo cual hizo que ese mismo dinero ya no alcanzaba, ¿no? No sé, acá realmente, aparte de la reducción de los inversiones en las universidades, que las universidades en los últimos 3 años tardaron un mes o un mes y medio, 2 para empezar a dar clase porque no, las medidas de fuerza impedían, porque no se le actualiza los sueldos a los docentes, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Y además, como si fuera poco, a algunas universidades se les hacía un recorte mucho mayor, porque también hay una especie de disciplinamiento y eso lo digo para ver un poco cómo comenzó acá lo de Brasil, pero vamos a quedarnos por ahora con lo de Argentina. El jueves 9, Dora Barrancos, socióloga y exdirectora del CONICET, renunció, ¿no, Osvaldo? Y eso fue sintomático, ¿no? Su renuncia es motivada por esta investigadora de la Universidad de San Martín, que justamente la Universidad de San Martín particularmente es una, en las ramas técnicas, son las que más está y más investigaba o más invertía, ¿no? A veces el recorte en las ciencias sociales no se nota tanto como en las ciencias duras, diríamos. Sí, en eso se emparenta un poco con lo que quería hacer Bolsonaro acá en Brasil, que era no darle, cerrar, digamos, las facultades de humanidades, principalmente de sociología y de filosofía, y darle dinero a las que supuestamente le daban un provecho inmediato a los contribuyentes, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Dora Barrancos también renuncia porque ya tenía sustituto. Esta mujer había sido designada en el 2010, ¿no, Osvaldo? Y la habían reconducido en el cargo y después ya habían sido elegidos 2 reemplazantes, ¿no? O sea, que eran Peceni y Kornblit, pero nunca fueron oficializados por el presidente Mauricio Macri. Entonces la seguía manteniendo a Dora Barrancos y bueno, ahora renunció. Sí, inclusive, bueno, con toda esta situación, hubo un ministro del gobierno que dijo si era necesario invertir en investigación en la Argentina. Si en esta situación no es destinar ese dinero, no se puede destinar para otra cosa. O sea, seguir siendo un país exportador de materias primas y comprador de bienes industriales o de insumos de alta tecnología. Lo primero que se me ocurre decir a semejante barbaridad es la siguiente: no se hacen las otras cosas.
Macri dijo que con el dinero de Fútbol para Todos iban a construir 3.000 jardines de infantes. Hasta ahora construyó 3. Sí, no hay más fútbol no hay más fútbol para todos. O sea, siempre estamos poniendo otras cosas mejores que nunca se realizan. Y bueno, no sé, si nosotros admiramos tanto los países desarrollados, veamos lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, que ya tiene el aumento del presupuesto para el diseño que va del 2021 al 2030 en 160.000 millones de euros más para ciencia y tecnología de lo que tiene ahora. Entonces, si ellos invierten en tecnología, por algo es. Indudablemente, pero aparte, tomando el ejemplo de Alemania que es de las primeras potencias, pero hay países como Corea, como China, que invierten muchísimo en investigación y así lograron saltar una etapa del desarrollo para estar en pleno siglo XXI. O sea, a través de la investigación y las universidades. Y nosotros pensamos que no, ¿cómo vamos a pagar en científicos? Con lo caro que son. Y además, una cosa que no se tiene en claro es lo siguiente, Osvaldo. Vamos a suponer que todos los problemas de infraestructura de Argentina, vamos a suponer que faltan rutas, que faltan puertos, que faltan, las calles están con baches, bueno, todos los problemas que uno pueda llegar a pensar. O de Brasil inclusive también, que es un país que tiene dimensiones continentales. Yo te garantizo que con un buen gobierno, 2 gobiernos como mucho, en 8 años, bien invertido el dinero, se resuelve. Ahora, un problema de un salto tecnológico no se resuelve con 1 o 2 gobiernos, se resuelve con una generación. O sea, es una cosa que no se puede cortar. Y acá en Brasil, el gobierno de Bolsonaro tiene una visión más o menos parecida. Al principio medio como que quiso de sacarle presupuesto a 3 universidades porque supuestamente hacían quilombo, hacían lío, ¿no? Que eran la Universidad Federal de Bahía, que está en la región del Nordeste, la Universidad Federal Fluminense, que está ahí en el estado de Río de Janeiro, y la Universidad Nacional de Brasilia. La Universidad Nacional de Brasilia fue creada en la época de Juscelino Kubitschek y siempre ha sido un centro de excelencia acá de Brasil, ¿no? Porque hicieron algunas manifestaciones contra el fascismo y bueno, aparecieron también los trolls diciendo que se hacían orgías en las fiestas y todas esas cosas que siempre se suelen decir. Sí. Y borrachos y todas esas cosas. Bueno, pero después ahí se dieron cuenta que no podían hacer eso porque el acto administrativo tiene que ser impersonal, no puedes punir a unas sí, a las otras no. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron bloquear el 30% de todo el presupuesto a todas las universidades. Resulta que no era recortar, después era bloquear. ¿Por qué? Porque estaban tratando de hacer una especie de toma y daca con los diputados. Entonces, si los diputados aprobaban la reforma jubilatoria, ellos desbloqueaban el dinero que tenían bloqueado en las universidades. O sea, querían hacerle pagar la cuenta a los diputados. En realidad, Osvaldo, a mí me parece que acá hay una especie de falta de manejo político y como viene demostrando este gobierno y bueno, lo que ha conseguido es que el país entero esté en pie de guerra. Se han realizado manifestaciones en todo el país como pocas veces y se prepara una jornada nacional en defensa de la universidad para el día 15, para el miércoles 15, en contra de todos estos recortes, ¿no? Vamos entonces, Osvaldo, a escuchar otra canción. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar entonces a Arbolito y un tema que se llama Sobran. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar.
emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar. Esa noche no se puede parar. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, Osvaldo, y nos quedaba una noticia por decir, ¿no? Que era la que habíamos anunciado antes, que era la flexibilización del porte de las armas, o sea, de poder usarla, ¿no? De tenerla en tu casa, diríamos, y usarla en un polígono de tiro, sino poder circular con el arma. Eso sería lo que apunta la ley. Exactamente, ahí estamos. Ese sería lo que apunta la ley, Osvaldo. Y ya había hecho un decreto en enero, si no me equivoco, fue el 11 de enero, ni bien había asumido. Y ahora digamos que le implementó algunas modificaciones. Existe aquí en Brasil un llamado Estatuto del Desarme y eso ha dado muy buenos resultados. Pero ahora, con este decreto de Bolsonaro se garantiza, digamos, el derecho individual de que tiene cada uno de tener y portar un arma de fuego y que lo haga como quiera. Principalmente está pensado en los conocidos como CAC, ¿no? Los clubes de tiradores y de coleccionadores, ¿no? Cazadores
Y coleccionistas de armas. Claro. Lo que pasa es que de alguna manera lo que está todo el mundo diciendo, hay que puedan, por ejemplo, andar por todos lados con el arma, si van, por ejemplo, al polígono o no, pero es lo que todo el mundo dice. Esto prácticamente es una habilitación tácita a todas las milicias, porque basta que se inscriban en un club de tiro y que digan que vienen o que van al club de tiro, o que están por ir al club de tiro, y con eso van a poder andar con armas, inclusive algunas, y acá está lo ilegal, como las pistolas .40 o las 45 o las 9 milímetros, que son de uso restringido de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Las armas .40 son las que usan la policía acá de Brasil. No las puede tener cualquier particular. Entonces, ahí se extralimita, porque él como presidente, él puede reglamentar el uso, pero no puede abrir otros usos, por ejemplo. No todo el mundo, sino las personas los políticos electos en un cargo público, los camioneros, los periodistas que cubren asuntos policiales, los abogados ya tenían acá, ese permiso, ¿no? Esa prerrogativa, digamos. Sí. Agentes de tránsito, empleados de empresas de transporte de valores, entre otros, ¿no? Ahora, supongamos un portavalores, lógico, porque necesita para defensa, hacen cursos, tienen que estar capacitados, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Usan armas largas, armas de guerra, bueno. Sería entendible porque están transportando y tienen una capacitación. Ahora, un político, ¿por qué tiene que usar un arma? Lo que no entiendo. Bueno, acá había algunos políticos que electos por el partido de Bolsonaro, que no se les podía hacer entender no se les podía meter en la cabeza de que no podían ingresar al recinto deliberativo armado. Querían entrar armado. Hay toda una especie de fetiche con esta cuestión del arma, ¿no? Hasta ahora la única promesa que está cumpliendo Bolsonaro es esta, ¿no? Armas para todo. Vamos a ver cómo termina esto. La verdad que no me parece que sea una muy buena política. En realidad esto va a crear, como todo el mundo dice, más zozobra social, más casos de muertes vanas, ¿no? De vecinos contra vecinos, de muertes en el tránsito, como ya tenemos, ¿no, Osvaldo? Ya en Brasil es altísimo. Y no te olvides, Ramiro, lo que pasó en esa escuela en Brasil, ¿no? Sí, claro, sí. No solamente eso, Osvaldo. La semana pasada un alumno lo baleó en la pierna, casi lo mata. O sea, estamos aprendiendo a naturalizar estas situaciones de violencia con armas. Máxime cuando viene, por ejemplo, el hijo del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, a decir que la obligación del Estado no es cuidar a las personas ni cuidar las propiedades, que cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. O sea, estamos, en lo que hablábamos al principio, ¿no, Osvaldo? Una especie de Far West. Bueno, por suerte que antes hablábamos de las semejanzas, ¿no? Acá en la Argentina solamente se está quedando en algunas bravuconadas, por decirlo de alguna manera, de la ministra de Seguridad, que dice que, la Argentina, la gente puede defenderse y puede usar, y si tiene un arma la puede llevar, pero no pasa de eso. No parecería que nadie que tenga ese pensamiento públicamente, porque Bolsonaro lo tenía antes de las elecciones, ¿no, Ramiro? Sí, siempre lo dijo, inclusive el símbolo de él en su campaña electoral era haciendo la pistolita con los dedos, ¿viste? Sí, que hubo unos jugadores que se le hicieron, me acuerdo cuando iban así, ahora me hiciste acordar. No, por suerte acá no hay nadie, nadie hoy, 14 de mayo, no hay nadie que tenga esta idea de acá en la Argentina y que eso le sirva para juntar votos, más que las bravuconadas de Olmedo, el diputado colorido de Salta. No hay ninguno que tenga esa postura, ¿no? Sobre la utilización de las armas, es bastante restringido, por suerte.
Sí, lo del nuevo me parece más una especie de oportunismo electoral, de querer parecerse a Bolsonaro para ver si de alguna manera él viene a capitalizar algún voto ahí de algún sectorcito más loco, pero no me parece que sea una cosa muy seria. En eso creo que tenés razón, Osvaldo. Por eso digo que por suerte eso es así, ¿no? No hay ninguno que lo represente, lo cual no quiere decir que en el tiempo que pase haya alguno que capitalice esa posición política pensando que puede ganar votos y que aparte los gane. Sí, ojalá que no. Pero no, me parece que vamos a ver cómo viene esto acá en Brasil. Vamos a ver cuál es el desenlace de esto, ¿no? Sí, cómo termina, ¿no? Cómo termina, exactamente. Bueno, vamos a escuchar otra canción, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos, dale. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema que se llama, para entrar un poco en lo que vos querías comentarnos, Osvaldo. Sí. El baile del desempleado de Gabriel el Pensador. Dale. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás. E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha nos classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Muamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. E vai tirando a calcinha. E vai virando a bundinha. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo porquinho. E vai ganhando leitinho. É o leitinho das crianças. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E não tem nada pra comer, não tem nada. E não tem nada a perder. E bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no camburão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. É que essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você.
Bueno, Osvaldo, esa era la danza del desempleado, el baile del desempleado. Qué raro que esté en portugués, porque tendría que estar en argentino. Sí, lo que pasa es que si se entendiera bien lo que dice en portugués sería fantástico, porque parece que fuera alegre, pero es todo triste, ¿viste? Sí, no, pero es un poco, sería bueno que, o sea, que porque es en realidad el mayor problema que está teniendo Argentina en estos últimos 2 años, sobre todo se ha ido agravando la situación de la desocupación, ¿no? Y ha ido aumentando los desocupados de manera geométrica. Cuando van los sueldos se están desplomando, aparte de esa vieja frase que decía que cuando los sueldos son muy altos por ser desempleados y los sueldos bajan aumentan los empleados, y en realidad se está dando de manera totalmente inversa acá. Sí, es verdad, Osvaldo, y lamentablemente Argentina se está convirtiendo en laboratorio social de cosas que no queríamos ver, ¿no? Se me ocurre pensar, por ejemplo, un tema que ya habíamos tocado nosotros alguna vez, también medio superficialmente, ¿no? Por el caso de Nonogasta y la curtiembre que contamina el agua y mata a la gente, pero si la gente no va a trabajar, si cerramos la curtiembre, la gente se muere de hambre, ¿no? Entonces estamos en un callejón sin salida. Y en Rosario me parece que hay pasa más o menos lo mismo, ¿no? Con una fábrica, ¿no, Osvaldo? Sí, podemos recordar que Rosario debe ser en la Argentina, en los valores de Argentina, diríamos, en cantidad de producción, debe ser el mayor productor de la línea blanca, en especial de heladeras del país. Entonces hay 3 o 4 firmas o 5, hay unas muy, muy grandes y otras que son un poco más chicas, ¿no? Y la única de capitales internacionales, o sea, no capitales locales, que originalmente empezó como una fábrica de capitales locales, que era los Freezer Gafa, que después fue comprada por una firma china y por último por Electrolux. Es la más importante que hay acá en Rosario y llegó a tener entre 800 y 1000 trabajadores. Y lamentablemente este año ya lleva más de 40 despidos. Se fueron desarrollando una serie de hechos que un poco nos tendrían que alertar de estas políticas neoliberales que buscando la eficiencia o bajar el costo, qué sé yo, producen desocupación, pobreza, y por último producen la muerte de algún trabajador, ¿no? Yo quisiera decir, por ejemplo, que 40 empleados no parecería mucho, pero 40 empleados en un clima de inflación, de hiperinflación como hay en Argentina, con recesión y con un desmonte de todo lo que es la industria, con el 42% de la industria ociosa y con un comercio que se cae a pedazos, según me comentaban en Rosario, el comercio popular está atacado de muerte, ¿no? Entonces, no hay esas 40 personas que están desesperadas, ¿no? Porque no consiguen trabajo en ningún otro lugar. No, o sea, perder el trabajo para estas personas que generalmente son personas de más de 30 o 40 años, o sea, perder el trabajo, haberse especializado en cierta medida en trabajo industrial, que te quedes sin trabajo ahora significa, porque vos decís 40 acá, después tenés muchos talleres más pequeños que cerraron, muchos que no cerraron están a punto de cerrar, todas las demás de la línea blanca o otras que producen pequeños electrodomésticos, todo está reduciendo personal a pasos agigantados. Entonces ese es un caldo de cultivo para que los nervios se crispen y pasen todo este tipo de cosas, ¿no? Y que saque, creo también, el peor de los egoísmos de las personas, ¿no? Pensar, y bueno, el que quedó afuera es él, yo me quedo adentro, sin pensar que hoy son esos 40, pero nada dice que en 2 meses o en 3 meses sean otros 40, otros 50, otros 60, hasta que digan, mira, en realidad es más caro traerlo de China, de Singapur o de Indonesia que fabricarlo acá en Rosario. Porque, si no me equivoco, me parece que hay una especie de conflicto entre los trabajadores que han sido despedidos de esta fábrica Electrolux, que se mantienen en una acampe pacífico en las puertas de la empresa, pero no dejan entrar ni salir a los camiones, ¿no es verdad, Osvaldo? Y la empresa presiona a los que están adentro, ¿no? Para que, digamos, carneren a los que están afuera,
para poder cumplir supuestamente este pacto de no despedir a nadie más. ¿Es así, Osvaldo? Sí, es así, el conflicto existe, pero lo que pasa es que acá se está muy motivado por esta cuestión de la crisis, ¿no? Que es la que hace perder. Entonces eso hace que los que quedaron afuera, y sin contar un dato que no conté, en realidad la Argentina hay un procedimiento que se llama preventivo de crisis, que es el que habilita la posibilidad de reducir horas, de despedir trabajadores, etcétera, que tiene una serie de reglas que para poder hacer esta cantidad de despidos, que estamos hablando del 5% de los trabajadores efectivamente, de los empleados de la empresa, pues son alrededor de 40, irán 800, estamos hablando del 5% de los trabajadores, tiene que hacer un procedimiento donde interviene la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, y interviene el sindicato. Bueno, ¿qué hizo la firma Electrolux? Despidió a los trabajadores y no cumplió con los plazos que exigen la ley. Luego de los despidos, hace un procedimiento preventivo, pero ya con los despidos, donde dice que hasta fin de año no va a haber más despidos. Como una declaración, no más en realidad, porque después, si no hay cumplimiento de eso, la ley no prevé sanciones importantes. Sin garantías. Claro, es un acuerdo que se ratifica, todo después lo que implicaría es de no poder cumplirlo, que no se puede hacer otro acuerdo, nada, pero mientras tanto, entonces se produjo eso, sin los procedimientos preventivos, se despiden los trabajadores. Cuando los trabajadores quedan afuera, empiezan a hacer un reclamo que creo que es lógico y entendible, ¿no? Y ahí hay la intervención de un hecho, te diría que es inédito para la provincia de Santa Fe y que recuerda casi volver al siglo XVIII-XIX, cuando el reclamo laboral o sindical era casi un delito, o un delito en primera etapa, después ya dejó de serlo, pero era un delito, y una fiscal interviene denunciando a los trabajadores, lo cual hace que vaya la policía, la Guardia de Infantería, que no sé cuál será vos conocés lo que es la Guardia de Infantería acá, Ramiro, ¿cuál sería la contraparte brasileña de la Guardia de Infantería de la policía? Y sería lo que en Río de Janeiro sería el BOPE, o acá sería el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, más o menos. Claro, son como la fuerza de choque, uh-huh, con cascos, con gas pimienta, todo, ingresan diciendo que había una denuncia de arma, la arma nunca o sea, todas las denuncias que se hicieron nunca se probaron. Interviene la fiscal y denuncia delitos. Esta fiscal, la doctora Aurigot. Ajá. Sí. El gremio, los trabajadores pidieron que la corrieran, ¿no? Que la sacaran del proceso, y se encontraron audios de ella, digamos, tratando con la propia patronal cómo terminar con el conflicto. ¿Querés que lo escuchemos, Valdo? Pero ahora escuchemos el audio, porque en realidad para entender muchas cosas el audio va a ser muy útil. Si yo, por ejemplo, ahora tener una estrategia mía, yo voy a hacer cuál es el mejor movimiento. De cuando esas personas salen de delante del portón, voy a poner ahí 2 camiones y más una seguridad personal mía. Yo voy a proteger mi portón. ¿Por qué estos chicos pueden hacer? Pero no vale hacerlo. Mientras no reprimió, voy a proteger. ¿Por qué no? Porque de hecho yo tengo una agresión ilegítima. Bien, es decir, ¿qué lo van a meter? Si vos querés poner, ¿vos qué querés hacer? Porque de ahí yo voy a proteger un portón, que no es el portón principal, para entrar y salir con los camiones. Está bien, me parece perfecto. Yo voy a hacer, yo voy a poner seguridad.
privada. La gente no se va a correr. ¿Podés contratar personal policial adicional? Sí, la gente que está ahí no se va a correr. No, mas aí eu Y vou ese gastar. personal no lo va a poder echar para que se corra. Não, mas aí eu sei o melhor momento donde eles vão sair. Claro. Eles não vão Puede sair. abrir una entrada alternativa que no la tienen No, prevista. no portão aí que tiene a cerquita da empresa, onde só tiene as cocheiras de gerentes. Este portão, os chicos aí não estão protegendo como estão protegendo aí o portão principal. Neste ponto, eu vou pôr aí 2 caminhões e mais uma segurança minha privada hasta a caixa. Porque se tuviera un Te quilombo, van a abrir la calle, yo te digo, se va a No, ahí está la construcción del tránsito. aí eu chamo a polícia e Claro, eles vão no entender. debemos ser. Bueno, Osvaldo, si hay instrucción del tránsito... Del tráfico. Del tráfico, estamos de fiesta, llamamos LB11. Sí. Qué bárbaro, ¿no, Osvaldo? Y lo cómico es que esta fiscal, no sé si estaba en ejercicio en el 2008, no fue el conflicto del campo, porque se hizo obstrucciones y la verdad que no había escuchado ningún fiscal, juez o nada que hablara de hacer una denuncia penal por obstrucción al tráfico, ¿no? Esta fiscal ya había tenido en otro conflicto que había me parece que entre algunos recolectores de basura y otro grupo más, que ya había querido imputar a varias personas por obstrucción del tránsito, ¿no? El sacrosanto derecho de ir y venir. Y también le había inventado 2 causas en ese conflicto, a un manifestante que le tiró una botella a un transeúnte que lo estaba filmando y le dijo, andate, no me filmes, no me grabes, no me filmes, y le tiró una botella, claro que la botella pasa lejos, se la tira desde lejos, o sea, y ella le imputó 2 delitos, ¿no? Y quería que fuera prisión preventiva efectiva, y no estaba de acuerdo con la jueza, que en su momento dijo, bueno, está bien, prisión preventiva pero domiciliaria, porque es una persona que no tiene ningún tipo de antecedentes. O sea, esta conducta punitivista en contra de las personas que están reclamando por un derecho, me parece que es terrible, ¿no? Y uno ve que son personas jóvenes que, digo, ¿quiénes han sido los profesores de esta gente, no? Estudiaron en la misma facultad que nosotros, Osvaldo. Sí, no sé, pero fue una privada. Sí, es verdad, es verdad. Pero el juez creo que estuvo muy bien, ¿no, Osvaldo? De todas maneras, o sea, si bien la cuestión esta es de terror, podríamos decir que después, en la mitad del conflicto, la situación se transforma en una adentro, ¿no? Porque el juez penal, quien en definitiva tiene que resolver una situación, imponer justicia o determinar las culpabilidades, la da por tierra con toda esta posición de la fiscal, y hasta inclusive cómo adelanta un hecho futuro. Dice, el juez dice que la violencia termina en hecho de más violencia, y también reconoció que el costo mayoritario de los despidos lo sufren los trabajadores, más allá de reconocer que puede haber costos para la empresa. Y dice que el juez penal tiene como atribución aplicar la ley para lograr la paz social en estos conflictos. Y termina diciendo que se trata de trabajadores, es un conflicto laboral, el tema lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo, poniendo un poco de paño frío y realmente teniendo un fallo que contradice la posición de la fiscal. Pero bueno, hay que tener cuidado con hay que seguirla de cerca, Osvaldo, esta joven, porque me parece... Sí, no, y te diría que hay que seguir de cerca este cambio de criterios sobre criminalizar la protesta social, que si bien estábamos acostumbrados con el gobierno nacional, que tenía todas estas políticas y las multiplicaba en los medios de comunicación sobre cómo criminalizar, comprar las pistolas Taser, reprimir cuando había un corte de calle, en definitiva, reprimir cuando se está reclamando por un justo derecho, nunca había pasado acá en la provincia de Santa Fe y menos de la justicia penal, por lo cual el miedo que se me presenta es si esta situación, porque estas situaciones de crisis, de conflictos laborales, de despidos, de cierre de empresas, no es la primera, va a haber muchas más.
porque la situación es muy crítica. Entonces, ¿qué podrá venir si aparte toman esta posición de a la violencia responderle con más violencia, como en este caso puede llegar el caso que termine un trabajador, como pasó, que terminó con la muerte de un trabajador, si bien fue por un ataque del corazón, no fue por nada ni golpes, ni mucho de eso, pero también si no hubiese habido despidos, no hubiese habido impedir el ingreso y egreso de camiones, y por ende estos conflictos entre pobres que terminaron con la muerte de uno. O sea, no hay que olvidarse cuál es el origen del conflicto, que fueron los despidos, y que no se hicieron los trámites que debía haberse hecho de acuerdo a lo que determina la ley argentina. Aparte, una cosa que abona un poco nuestro punto de vista, de que no son simplemente 40 trabajadores nada más que han despedido, sino que es una medida que ha tenido un impacto bastante considerable dentro de la sociedad rosarina, es que se realizaron, ¿no, Osvaldo?, manifestaciones, entre ellas una que comenzó en la Plaza 25 de Mayo y terminó frente a la Gobernación en la Plaza San Martín, y yo vi las fotos y eran manifestaciones multitudinarias, ¿no? O sea, por más que sean 40 familias, ahí las que se estaban manifestando no eran 40 familias, o sea que tiene un apoyo de un vasto sector de la sociedad rosarina, estas 40 familias, así entre comillas, ¿no? No son solo 40 familias. No, o sea, 40 es el emergente, diríamos, pero son muchas más porque la situación es de muchos más trabajadores, diríamos, despedidos o suspendidos y puestos de trabajo en riesgo, porque yo sinceramente a Electrolux no le creo que sean solamente estos 40. Yo creo que van a seguir los despidos. Sí, lamentablemente creo que van a seguir, Osvaldo. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Sí, está ahora en la justicia del trabajo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, está en la justicia del trabajo, está calmada, la situación parece que ya después de que hubo la muerte de este trabajador, en uno de los reclamos cuando hubo enfrentamiento entre el sindicato y algunos trabajadores que estaban en la empresa, se ha bajado un poco los decibeles y está bastante, parecería, sin problemas. De todas maneras, en las audiencias que determinó el Ministerio de Trabajo para rever la situación de estos despidos, la empresa, en cumplimiento de su obligación, no asistió. Y la crisis parece que saca lo peor que tenemos de nosotros, ¿no? Esperemos, sí, tal cual. Esperemos entonces que la cosa se resuelva rápido. Osvaldo, ¿dejamos por aquí entonces? Sí. Vamos. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Hasta la próxima, Osvaldo, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.